Aleluya. ¿Cuántos pueden darle gloria al Señor? ¿Cuántos pueden darle gloria al Señor? Amén. ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor? Amén. Dios es bueno y para siempre su misericordia. ¿Cuántos tenemos hambre de la palabra? ¿Cuántos estamos hambrientos? Dios bendiga a los hermanos, Grupo Alabanza. Gloria a Dios. Dios es bueno y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Hay un canto que quisiera yo cantarlo, los músicos no se bajen todavía. Gloria a Dios. Eso era para que se ejercitaran. Amén. Si usted lo sabe, cántelo. Pero yo quiero invitarlo a que usted cierre sus ojos por un momentito. Creo que aparte de ser un cántico, es una petición. Se llama anhelo conocerte, Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos lo han oído? ¿Cuántos lo conocen? ¿Cuántos lo desean? Amén. Bueno, que el Señor ayude a los músicos ahí, que me sigan. Dice: anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti, aunque sé que me he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Dígale una vez más: anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti, aunque sé que me he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Tu gracia hoy desciende como aceite derramado. Úngeme como fuente de agua viva, sacia mi ser. Llama de fuego, purifícame.
Señor, en este día. Oramos para que usted bendiga su palabra en nuestros corazones, Señor. Señor, hemos venido a este lugar porque sabemos, Señor, que tenemos una necesidad profunda e indispensable de ti y de tu presencia. Y por eso oramos al Padre en el nombre de Jesús, pidiéndote, Señor, que usted bendiga su palabra en nuestros corazones en este día. Y que cada uno de nosotros tomemos la porción con la cual hemos salido de nuestra tienda, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero decirle que la máxima autoridad del creyente no radica en nosotros mismos. La máxima autoridad del creyente no está en nuestro nombre, no está en nuestro apellido, no está en nuestra posición económica, no está en el título o en el puesto o en la profesión que tengamos, no está en los bienes que poseamos, ni en el tiempo que llevemos en el Evangelio. La máxima autoridad del creyente radica en la persona y en el poder del Espíritu Santo de Dios y de su palabra. Amén. Sin eso no vamos a tener nosotros una vida en victoria. Yo quiero invitarle a que vaya conmigo al libro de Mateo. Vamos a estar leyendo 2 porciones bíblicas. Mateo capítulo 7, versículo 7. Gloria al Señor. Y yo sé que es un versículo que usted y yo pues hemos escuchado muchísimas veces. Lo hemos leído. Cuando oramos lo mencionamos mucho. Amén. Dice el título que está arriba, la oración y la regla de oro. Mateo capítulo 7, versículo 7 dice la palabra, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del hermoso Espíritu Santo. Amén. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también hacéis vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. El hermano Lucas o el doctor Lucas también expresó estas mismas palabras dichas por Jesús. Cuando leímos Mateo dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Esto lo expresó Mateo. Pero Lucas va un poquito más allá y habla de la manera correcta en que hay que pedir.
y dice o explica a lo que se refería este pasaje. Yo quiero que usted lo lea conmigo. Lucas 11. Versículo 10. Vamos a leer el versículo 9. Es lo mismo, pero con una diferencia. Una diferencia que va a explicar muchas veces por qué nosotros pedimos y no recibimos. Lucas 11:9 dice: y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si un pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Yo quiero que usted lea conmigo esto, porque esto es bien importante. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo a los que se lo pidan? Amén. Aleluya. Yo creo que alguien ya está entendiendo, ¿verdad?, el mensaje que Dios quiere hablar a nuestra vida hoy. Aleluya. Puede tomar asiento. Y esto me hizo recordar algo de lo que habla el hermano Santiago. Santiago, en el capítulo 4, versículo 3 al 5, dice lo siguiente: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Hemos leído uno de los versos más mencionados dentro del pueblo de Dios. Cada vez que nosotros estamos necesitados de algo de parte de Dios, este verso viene a nuestra vida. La palabra dice: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Y muchas veces usamos esta palabra para poder tratar de acercarnos a Dios y pedir, pero muchas veces pedimos para nuestras propias conveniencias. Y alguien dirá: ya se dañó el mensaje. Pedimos muchas veces por nuestras propias necesidades. Y creo que todos en algún momento hemos pedido para eso. El que está enfermo pide sanidad. ¿Cuántos hemos pedido sanidad? Amén. El que está pasando por un momento de escasez le pide al Señor su provisión. El que se siente solo le pide a Dios que le haga sentir ese abrazo de Él. Y no estoy diciendo, mi amado hermano, que no está mal en pedir eso. Pero cuando voy a la palabra, me doy cuenta de que el hermano Lucas especifica la clave o la prioridad de lo que usted y yo debemos pedir. Y si pedimos, dice la palabra, como conviene,
como es la voluntad de Dios, nosotros lo recibiremos. Entonces esto me deja ver que hay un orden de prioridades en la forma en que nosotros pedimos. Ayer yo pedí por muchas cosas, usted también. Hoy en la mañana quizá usted elevó su oración también y pedimos por muchas cosas. Pero me he hecho una pregunta las últimas semanas. ¿Qué es lo que le falta a la iglesia el día de hoy? ¿Por qué ya no se ven las cosas que se veían en la iglesia primitiva? Me he hecho esa pregunta, porque cuando vamos a la palabra, me doy cuenta que el evangelio verdadero va mucho más allá de lo que usted y yo nos hemos acostumbrado. Me hacía la pregunta, ¿qué es lo que le está faltando a la iglesia? Si ahora tiene recursos que antes la iglesia primitiva no tenía. Mas sin embargo, la iglesia primitiva humanamente no tenía tantos recursos, pero lo tenían todo. Era una explosión poderosa, de tal manera que el evangelio fue recorrido en todo el mundo. Mas sin embargo, el día de hoy tenemos recursos humanos, pero nos falta lo más importante. Y que quizás dentro de muchas cosas vino la respuesta. Y es de que muchas veces pedimos por tantas cosas y dejamos a un lado la dádiva más importante y más grande que Dios quiere darle al creyente. Y por esa razón hemos quedado en un letargo y es tiempo de despertar a la realidad y a la vida de la palabra. Quizá hoy no pueda compartirle a usted otro mensaje que quizá acomode nuestro sentimiento, pero sí quiero decirle que dependiendo de lo que usted y yo pidamos, a partir de este momento se va a definir la victoria suya como hijo de Dios. Se va a definir mi victoria como hija de Dios. Y esto me llevaba a pensar en uno de los ejemplos más importantes que están en las Escrituras. Y era alguien que tenía una relación tan íntima con el Espíritu Santo. Y esa persona es la persona de Jesús. Jesús tenía una comunión especial con el Espíritu Santo. Y esta comunión que Jesús tenía con el Espíritu Santo es sumamente importante hasta el día de hoy para nuestra vida. En el libro de Marcos 1:10 dice la palabra que luego, después que Jesús fue bautizado, dice que subía del agua. Y cuando subió del agua, los cielos se abrieron, dice la palabra, y descendió sobre él el Espíritu Santo como una paloma. Y vino una voz desde los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. En ese momento hubo una participación de las tres personas de la Trinidad. En ese mismo momento, las tres personas de la Trinidad, y cuando hablo de las tres personas de la Trinidad, hablo del único y verdadero Dios, porque no hay otro. Mire, podrán haber muchos dioses con D pequeña en todo el mundo, pero solamente hay un Dios único
único y verdadero, y ese Dios único y verdadero se manifiesta en las tres personas de la Trinidad. La Biblia describe a estas tres personas como un solo ser, completamente unificados. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cada una de las personas de la Trinidad es plenamente divina. Amén. Yo creo que voy a tocar un poquito de doctrina, pero a veces es necesario porque el creyente debe tener convicción en lo que cree. Porque hay muchas cosas que se andan oyendo hoy en día que lo que hacen es debilitar, aleluya, el poder verdadero que debe radicar en el creyente. No son tres dioses, como dicen por ahí, sino es un solo Dios. Dios en singular, una unidad. Dios en plural, tres en uno. En otras palabras, para que usted no me vea así, lo que estamos diciendo es tres en persona y uno en esencia. Déjeme repetírselo otra vez. Tres en persona, pero uno en esencia. Y ese es mi Dios. Ese es mi Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos nunca fueron criados. Siempre han existido. Con todos sus atributos, con todo su poder y con toda su gloria. Dios único, que existe en tres personas desde la eternidad. Y cuando hablo desde la eternidad, hablo de un pasado infinito y de un futuro eterno. Eso es eternidad. Un pasado infinito y un futuro eterno. Mi Dios no está limitado al tiempo. Es más, en Él no existe el tiempo que para nosotros existe. Jesús dijo algo. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, así mismo yo pongo mi vida por las ovejas. Pero esto no todo el mundo lo puede entender. Y es importante, pueblo, que usted y yo entendamos lo que se nos ha sido entregado. Porque la palabra dice que un gran tesoro ha sido depositado en vasos de barro. Pero no todo el mundo va a entender este misterio. Porque la palabra dice que el hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él o para ellos son locura. Yo creo que van a ocurrir unas cuantas locuras de ahora en adelante si usted recibe la palabra que hoy Dios le está trayendo. Aleluya, porque aunque para el mundo sea locura, para nosotros es poder, porque resulta que el evangelio no es otra cosa más que poder de Dios. Y ese poder radica en la persona del Espíritu Santo. Pero esto es locura para los que se pierden. Dice la palabra, porque no la pueden entender. ¿Y sabe por qué no las pueden entender? Porque solamente dice que se pueden entender por el Espíritu, se han de discernir espiritualmente. Lo dice Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14. Pero el espiritual sí lo entiende. Ahora, ¿quién es el espiritual? Porque a veces nos equivocamos.
Y decimos, ay, el hermano o la hermana es espiritual. Pero déjeme decirle que el espiritual no se mide en base al tiempo, a lo que hace, a lo que posee humanamente, personalmente, sino radica en el poder del Espíritu Santo que mora y habita dentro de él. Pero ¿por qué Dios nos la ha revelado a nosotros? ¿Por qué el espiritual lo entiende? Corintios da la respuesta. Porque Dios nos la ha revelado a nosotros, porque ninguna revelación puede venir por méritos humanos. Dice la palabra por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y yo me preguntaba, si el Espíritu Santo escudriña lo profundo, aún lo profundo de Dios, ¿qué no escudriñará de su corazón y mi corazón? Él sabe lo que usted está pensando en este momento. Él sabe lo que usted está sintiendo en este momento. El Espíritu Santo, si conoce lo más profundo de Dios, ¿cómo no nos ha de conocer a nosotros? Aleluya. En el Antiguo Testamento hay muchas profecías. Profecías que hablaban sobre la venida del Mesías. Y cuando hablamos de Mesías, hablamos del ungido. Hablamos del Salvador. Hablamos de Cristo. Por eso Él dijo, no hay otro camino. Porque los profetas no hablaron de otros dioses. Los profetas hablaron sobre el Mesías, sobre el ungido de Dios, sobre el Salvador del mundo, sobre Cristo, y no hay otro camino. Pero hay algo que me llama mucho la atención, y yo espero, pueblo de Dios, que usted abra sus oídos a lo que el Señor quiere decirnos en esta tarde. Porque esta profecía especifican claramente que Él, el ungido de Dios, el Salvador del mundo, Cristo, iba a ser ungido e investido con el poder del Espíritu Santo. Pero por si hay alguien aquí que no lo cree todavía, déjenme leérselo. Está en Isaías capítulo 11, versículo 2, dice: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Mire, yo quiero que usted vea. Si usted está leyendo su Biblia, yo quiero que usted vea que una sola vez menciona el Espíritu de Jehová con E mayúscula. Y resulta, mi amado hermano, que a causa de que el Espíritu de Jehová iba a reposar sobre el Señor, dice la palabra que iba a recibir espíritu de consejo, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu que dice de poder. Diga conmigo poder. Diga conmigo poder. ¿Y sabe qué me impresiona? Que esta palabra poder es la misma que menciona en el libro de los Hechos. Recibirá poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Y mire lo que iba a hacer. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. E irá con la vara de su boca y con el espíritu de su labio, dice. Y puede entender por qué es que a veces muchas cosas pasan con nosotros. Amén. Bien dice el que esté falto de sabiduría, que lo pida. A veces queremos ser usados con poder.
Queremos hacer muchas cosas, pero si no entendemos este principio, no vamos a poder alcanzar nada. Dice la palabra que era una promesa que iba a reposar el Espíritu de Dios sobre él. Dice, le va a hacer entender. ¿Quién? ¿Quién le iba a hacer entender? El Espíritu que iba a reposar sobre él. Yo tengo que detenerme aquí, porque hay consecuencias o resultados de que el Espíritu del Señor repose sobre alguien. Y creo que ahí es donde está el problema. Dígale que está a la par suya, aquí hay un problema y se tiene que solucionar. Aleluya. Y uno grande. Aleluya. Dígale que está a la par suya, que hay un problema y se tiene que solucionar. Porque cuando vamos más adelante en Isaías 61, sigue hablando la palabra y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por lo cual dice, me ungió Jehová y me ha enviado a predicar las buenas nuevas a quienes, a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar que dice el año agradable de la voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, y a consolar, ¿qué dice? A los enlutados. Y usted y yo formamos parte de esta profecía, porque cuando el Señor vino a nuestra vida y se nos predicó la buena nueva, porque abatidos usted y yo estábamos, vino la palabra, dice el Señor Jesucristo vino a vendar a los quebrantados, y usted y yo estábamos tan quebrantados que necesitábamos vendas en nuestra vida. Aleluya. Vino a publicar libertad, porque usted y yo, resulta que dice la palabra que estábamos cautivos, éramos presos del pecado. Dice la palabra del Señor que vino a proclamar el año. Ay, mire, vino a dar apertura. Eso no se puede hacer humanamente. ¿Qué pasaría si en una prisión o en una cárcel llega alguien y le va a abrir la celda y abre todas las puertas de la celda? Y usted sabe que habían un montón de encarcelados que antes andaban ahí en las calles, y resulta que era usted y yo. Aleluya. Dice la palabra que el Señor vino a mostrar el día de la venganza al Señor y a consolar a quienes, a los que estaban enlutados. Pero yo quiero que usted vea esto, porque no se queda aquí. Dígale al hermano que está a la par suya, no se queda aquí. Vino a ordenar. Dígale que está a la par suya, él vino a dar una orden. Ahora dígale que está del otro lado, por si se están durmiendo, ¿verdad? Por eso es que me gusta que me pongan el micrófono un poco alto. Yo sé que hablo muy fuerte y a veces me bajan, pero que bajen y suben, pues ¿verdad? Tienen que seguirme la corriente. Dígale que está a la par suyo, vino a dar una orden. ¿Y saben qué consiste esa orden? De que los afligidos de Sión se les diera gloria. Diga conmigo, gloria. Esa es una orden. Él vino a ordenar que a nosotros se nos diera gloria, pero no hablo de una gloria para enorgullecerse, sino que la gloria de Dios se refleje en la vida del creyente. Pero en este tiempo hay más creyentes en derrota que en victoria. Yo no veo gloria en una derrota. Por eso es que Pablo dijo, discúlpenme, pero yo no estoy en derrota. ¿Y quién dijo que porque yo estoy detrás y estoy en prisión, estoy en derrota? ¿Quién les dijo a ustedes? Mira, le dijo el compañero que estaba aquí, ¿tú sabes qué? Le vamos a mostrar que aunque estamos en la cárcel y estamos con cepos en los pies y en la mano, nosotros no estamos en derrota, estamos en victoria. Cantemos, porque el que está en victoria canta. Aleluya.
Hay muchos cristianos derrotados en este tiempo. Y esa derrota viene porque siempre estamos pensando en nuestra propia fuerza. Pero si nosotros entendiéramos el poder de Dios que se nos ha sido entregado, nosotros ni la cárcel, ni el fuego ardiendo, ni las aguas podrán hacer nada. Pero eso demuestra la condición en la que estamos muchas veces. Pero Él vino a dar una orden. El Señor dice: yo no solamente les prediqué el evangelio, yo no solamente los liberté, los saqué de la cárcel, yo no solo les consolé, les traje consuelo a su corazón, yo también les vine a dar una orden de que ustedes se vistan de mi gloria. No de una gloria personal humana, sino de la gloria que viene a través del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Gloria en lugar de ceniza. Óleo de gozo en lugar de luto. Fíjese, cuando vi yo esto, yo dije: no tenemos pretexto. Dios no vino solamente para que formemos parte de la iglesia y nos sentemos en un lugar. El Señor quiere que reflejemos su gloria en nuestra vida. Ya el luto no tiene poder sobre nosotros, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Todo corazón enlutado, a él Dios le da la orden y le dice: ya yo vine para que tú salgas de ese luto. Aleluya. Un manto de alegría en lugar de un espíritu angustiado. Aleluya. ¿Cuántos espíritus angustiados hay aquí? Aunque no diga amén. A veces tenemos más espíritu angustiado, aleluya, que un manto de alegría. Aleluya. Mire, si está despierto el que está ahí a la par suya. Todo el tiempo es queja. Todo el tiempo andamos cargando con un espíritu angustiado. Y yo no le estoy diciendo, hermano, que no van a venir pruebas, no van a venir situaciones difíciles, porque hombres de Dios y mujeres de Dios pasaron por esos procesos. Pero me sorprende la actitud, la postura que tenían ante esas situaciones. Pero algo es la causa. Porque ¿sabe qué es lo que hace el Espíritu de Dios en la vida del creyente? Lo vivifica. Entonces significa que no estás pidiendo de la manera correcta. Significa que yo no estoy pidiendo de la manera correcta. Y yo puedo entender esto. Hay cosas por las que pedimos incansablemente y nosotros queremos perseverar. Pero yo ahora entendí la clave de mi victoria. Si yo estoy orando por el trabajo, si estoy orando por la salud, si estoy orando por mi esposo, estoy orando por mi familia, estoy orando por fulano, por sutano, por todo lo que usted tiene en su lista, radica en una sola cosa: que el que está lleno del Espíritu de Dios no va a carecer de nada. Y va a ver la mano de Dios de una manera sobrenatural. Al que está lleno del Espíritu de Dios, Dios viene y le dice: agarra una vasija vacía, que yo la voy a llenar. Y ese que está lleno del Espíritu de Dios lo va a creer. Agarra la vasija, no está viendo lo vacío, obedece, actúa por fe, porque sabe quién le va a llenar esa vasija. Pero últimamente a nosotros el Señor nos dice, y mire, hasta pena nos da reconocer la condición en la que está nuestra fe. Bien dice la palabra que sin fe es imposible agradar al Señor. Aleluya. ¿Habrá algún afligido? El Señor lo está llamando. Aleluya. A que se le dé gloria en lugar de ceniza. No todo el tiempo vamos a tener que estar en la ceniza.
Porque Job estuvo un tiempo en la ceniza, pero cuando estuvo en la ceniza supo lo que tenía que hacer y Dios lo levantó de esa ceniza, de ese dolor que tenía, y Dios vino y lo bendijo y le multiplicó todo. Y no hablo de humanamente, hablo de lo que Dios hace en nuestra vida internamente. Aleluya. Santo. Un manto de alegría en lugar de un espíritu angustiado. Y hasta entonces serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová. ¿Para qué? Esto no es para gloria humana ni personal, para la gloria del Señor. Aleluya. Pero mire que lo que sigue diciendo: reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primero. Van a levantar, van a restaurar las ciudades que están arruinadas y los escombros de muchas generaciones. Eso es lo que la iglesia está llamada a hacer. Pero no lo va a poder hacer si no entiende el principio de esta palabra. El Espíritu de Jehová está sobre mí. Por eso fue que el Señor lo pudo hacer. Aleluya. Versículo 6 dice: vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de vuestro Dios seréis llamados. Comeréis de la riqueza de la nación y de su gloria, con su gloria seréis sublimes. Dice: en lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo que en sus tierras poseerán. ¿Qué dice? Doble honra. ¿Y qué tendrán? Amén. ¿Cuántos tenemos perpetuo gozo aquí? ¿Cuántos tenemos perpetuo gozo aquí? Santo. Aquellos, dice la palabra, que eran abatidos ahora están, mire, aquellos que eran abatidos, aquellos que eran presos, aquellos que estaban afligidos, aquellos que tenían luto, aquellos que tenían un espíritu angustiado, ahora viene el Señor y les dice que han sido llamados a ser sacerdotes del Señor, ministros del Señor, que los llamó a comer de la riqueza, a que fuera, dice la palabra, que poseyeran doble honra y que tuvieran gozo perpetuo. Pues entonces yo tuve que preguntar por qué es que nosotros, los creyentes de este tiempo, no tenemos ese gozo. Amén. Yo quería buscar uno aquí en Refugio Eterno y ni siquiera yo me hallé aprobada. Yo digo: no, Señor, ya nosotros nos estamos descalificando, perdónanos. Aleluya. El Señor dijo, el Espíritu del Señor. Aleluya. En Lucas 4:18 dice la palabra que en un día de eso andaba caminando por ahí y entró a una sinagoga y pidió a leer el libro del profeta Isaías. Para los que son un poco incrédulos, eso está en Lucas 4. Sí, porque es que usted y yo tenemos que leer la palabra. Yo le he dicho a usted que no todo hay que decirle amén. Lo que dice las escrituras, eso decimos amén. Lucas 4:18 dice: el Espíritu dice, y se le dio el libro del profeta Isaías. ¿Se acuerda que hablamos ya de Isaías, verdad? Ya el Señor había dicho lo que iba a ocurrir cuando el Señor viniera. Dice: y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto, ¿qué dice? Dígale que está a la par suya. Ese es el principio también para el creyente. Dígale que está a la par suya. Ese es el principio para el creyente. Mira, dígale: no vas a ir a ningún lugar si no eres ungido también. Aleluya. Aleluya.
Por cuanto me ha ungido, ¿para qué? Para dar buena. Pues mire, para ser efectivo, para poder predicar el evangelio del reino, el evangelio de Dios, uno necesita estar ungido. Aleluya. El que predica el evangelio tiene un compromiso de buscar la llenura del Espíritu Santo. Porque si no, lo que va a terminar diciendo es un montón de... No lo quiero decir, pero creo que usted lo dijo. Disparates. Y por eso es que a veces la gente, en lugar de acercarse a Jesucristo, porque es que la palabra liberta, la palabra da vida, la palabra saca a la gente de la cárcel, la palabra liberta al afligido. Pero para eso hay un compromiso que todo predicador, todo el que enseña la palabra de Dios, adentro y afuera y en donde quiera que estemos, necesita tener este principio. Sí, déjeme decirle que ser ungido no es zapatear 3 veces. Porque si se tratara de eso, yo me paso zapateando todo el día. Pero no radica en eso la unción. Aleluya. ¿Habrá alguien despierto? Mire si está el que está a la par, porque yo lo miro muy callado a algunos. Me he enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cómo vamos a ir nosotros para sanar a gente quebrantada de corazón si los que necesitan urgencia 911 somos nosotros a veces? Hay un principio, mi amado hermano. Por eso la palabra, el Señor dijo: médico, cúrate a ti mismo. Dígale que está a la par suya así con mucho respeto, hermano, porque no es médico, ¿verdad? Le cúrese a sí mismo. Porque a veces queremos, hermano, vemos mucha gente y lo primero que estamos nosotros llenos de heridas somos nosotros. Y el Señor no quiere que usted y yo caminemos con heridas. Ay, pastor, es que usted no sabe lo que el hermano... Mire, yo no quiero saber lo que le hizo al hermano, de verdad. ¿Usted sabe por qué? Porque muchas veces eso puede causar heridas. Mejor diga: hermana, vamos a orar. Vamos a orar por esa persona. Y usted siga, mire, guarde su corazón, porque una persona herida va a andar botando sangre y todos se van a dar cuenta. Pero después queremos venir y orar por los que están afligidos. Queremos orar por los que están quebrantados y con los que necesitan oración somos nosotros a veces. Aleluya. ¿Usted cree que el Señor andaba quebrantado, herido? Y Él sí que supo lo que era el sufrimiento. Él supo lo que era el desprecio. Porque cuando leyó este libro fue rechazado en ese mismo momento. Lo sacaron y dice la palabra que lo querían tirar de un barranco. Y nosotros, solo porque alguien no nos saluda, ya nosotros ni siquiera queremos venir a la iglesia. Eso no pasa aquí. Yo digo, pues si lo de su propia casa lo agarraran y lo quisieran tirar de un despañadero, ¿qué haríamos usted y yo? A pregonar libertad a los cautivos. Por eso Pablo dijo: ¿cómo es posible que ustedes todavía, ya siendo libres, les dijo, todavía están esclavos? ¿Habrá alguien aquí que todavía es esclavo llamado a ser libre? Mire que está la persona y digo: ay, ojalá que no seas tú, dígale. Pero si hay alguien que todavía está esclavo aquí, llamado a ser libre, mire, hoy es día de libertad. Porque para eso vino el Señor, para libertar a aquel que está todavía en esclavitud. A dar vista a los ciegos. Él vino a todo eso, en Él se cumplió todo eso. Pero usted sabe que también a nosotros se nos dio esa comisión. Pero entonces hay un principio, dice: tú que quieres ser guía del que es ciego, primero
saca la viga de tus ojos y luego ve y saca las pajas del ojo de tu hermano. Aleluya. Diga, todo comienza conmigo. Todo comienza conmigo. La obra que Dios quiere hacer en mi vida comienza conmigo. Hoy quiere Él hacer obras conmigo. Dios no quiere que salga de la misma manera. Dios hoy quiere hacer una obra conmigo. Que si hay algo todavía que tengo que sacarme, por eso el Señor me dijo, mira, si tu mano te es ocasión de caer, córtatela. No es que alguien más tiene que venir a cortarle las manos porque va a ser vergonzoso. ¿Habrá alguien aquí que esté entendiendo? Si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué dice? ¿Cuántos están dispuestos a sacarse los ojos aquí hoy? No literalmente, hermano, porque yo lo veo asustado. ¿Cuánto estamos dispuestos a sacarnos todo aquello que nos estorba y nos puede ser motivo para poder caer? ¿Cuánto estamos dispuestos a cortarnos la mano? Porque es mejor entrar, dice la palabra, cojo, manco al cielo, que irse enterito a... ¿Sabe de qué está hablando? De que si usted y yo sabemos que hay cosas que nos tenemos que sacar y tenemos que rendir. A veces nosotros decimos, ay Señor, quítame esto. Él no le va a quitar nada. Si ya Él hizo el sacrificio, si ya Él dio la palabra, si ya en Él se cumplió la profecía, soy yo la que tengo que rendirme a los pies del Señor. Y aunque me duela, mano, tu mano está tremenda, pero tú no te gobiernas. ¿Sabe por qué? Porque aquel que es gobernado por el Espíritu de Dios sabe dominar su carne. Aleluya. Porque a la carne no se le reprende. Mire, a esa hay que dominarla. Por eso el peor enemigo somos nosotros mismos. Usted sabe, ¿verdad? Yo no sé por qué la gente pierde perdiendo el tiempo peleando con el que está a la par suya, si ahí mimito tienen a su peor enemigo. ¿Usted cree que no se puso David a pelear con su alma? Hubo un momento donde David se dio cuenta que su peor enemigo era él y tuvo que hablarle a su alma y le dijo, alma, ¿pero qué es lo que te está pasando? Alma, ¿por qué no has alabado? ¿Por qué has olvidado sus beneficios? Nosotros tenemos que entender, hermano, que hay ocasiones donde nosotros vamos a tener que hablarle a nuestra alma, porque la carne es tremenda y aunque nos duela, por eso a veces Dios permite procesos en nuestra vida para darnos una manita, para ayudarnos, para que entonces voluntariamente empecemos a rendirnos. Yo sé que esto a lo mejor no le va a gustar a usted. Y enrollando el libro dice, lo dio ahí y les dijo algo. Hoy se ha cumplido esta palabra delante de sus ojos. Pero él dijo algo más. Cuando él dijo, hoy se ha cumplido esta palabra, empezó el comienzo de algo grande. Quizá alguien dirá, no, pero nosotros yo tengo el Espíritu de Dios. Sí, la primera faceta. Cuando venimos a Cristo somos sellados por el Espíritu Santo. Pero eso es solo el comienzo. Eso era solo la apertura. Eso era solo el inicio. Por eso el Señor dijo, sed llenos del Espíritu Santo. Y vino y le dijo, a ustedes a la verdad les conviene que yo me vaya. Porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me voy, os lo enviaré.
Y cuando Él venga, dijo, Él va a convencer al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Por eso es que a la iglesia, a usted y a mí no nos han mandado a convencer a nadie. Yo no estoy aquí tratando de convencerlo a usted. A mí, a usted solo se nos mandó a hacer las obras que Él hizo, que dijo que sería más grande con el poder del Espíritu de Dios. Pero aquí hay uno nada más que puede llegar a lo profundo del corazón del ser humano, porque el que está a la par suya no conoce el corazón del que está a la par suya. Usted ve a su hermano por fuera, lo ve con un traje rojo, lo ve con un saco negro, y déjeme decirle, el hermano lo ve bonito por fuera, ¿sí o no? No diga que no, mire, porque se puede ofender el que está a la par suya. Pero ¿quién es el que conoce el corazón? Solo el Espíritu de Dios. Solo el Espíritu Santo. Y Él es el que convence, dice, de pecado, de juicio. Por eso es que su trabajo y mi trabajo solamente es decir y hacer lo que el Señor nos ha mandado a hacer, y a decir que el que se encarga de convencer es el Espíritu Santo de Dios. Pero también Él los va a guiar a toda verdad, porque Él no va a hablar por su propia cuenta, sino que va a hablar todo lo que ha oído y les va a hacer saber las cosas que han de venir. Quiere decir, mi amado hermano, que un creyente ungido, un creyente lleno, nunca va a andar en el anonimato. Y esto me sorprendió. Porque usted ve que ninguno de esos hombres de Dios las cosas los tomaron por sorpresa. Dios, el Espíritu de Dios, les decía las cosas que iban a venir. A Pablo le dijo: mira, te queda poco tiempo, estás pronto a ser entregado. Ya el Espíritu de Dios se lo había revelado a Pablo. Por eso es que Pablo se estaba apresurando. Por eso es que Pablo estaba mandándole cartas a Timoteo, le estaba mandando cartas a Tito, los estaba preparando. Estaba mandando cartas a Éfeso, a Corinto, a Gálatas, a los de Tesalónica. ¿Por qué? Porque ya el Espíritu le había dejado saber que le quedaba poco tiempo. Un hombre que es dirigido por Dios no va a cometer esos errores. Entonces esto me deja saber por qué usted y yo cometemos muchas veces errores. Porque es que nos movemos por nuestra propia voluntad, nos movemos por nuestra propia cuenta. A veces ni siquiera le preguntamos a la persona del Espíritu Santo si debemos hacer eso, si tengo que tomar ese trabajo, si esto es de Dios o esto no es de Dios, si debo ir para allá. En todo el Espíritu Santo debe estar en nuestras vidas. Pero nos movemos solos. Nos movemos y después nos damos cuenta que cometemos grandes errores. ¿Y sabe por qué? Porque el Espíritu Santo va a dirigir a aquellos que quieran ser dirigidos por Él. Aleluya. A veces queremos venir y orar por todo el mundo y no le hemos preguntado al Señor. Queremos venir a imponer manos sobre todo el mundo y no le preguntamos al Señor. Hay una independencia que está surgiendo dentro del pueblo de Dios. Estamos dependiendo más de nuestros recursos, de nuestro nombre, aún de nuestro llamado y de nuestro talento. Y estamos dejando de depender de la persona del Espíritu Santo de Dios. Yo sé que a lo mejor esto no le va a gustar, hermano, pero como es el Señor. Si usted tiene alguna queja, por favor, vaya después de que termine el culto y vaya a orar y dígale: Señor, no me gustó lo que la pastora dijo allí. Dígaselo, que si hay algo que está saliendo de mi labio, sepa que yo le voy a dar cuentas a Dios. Pero si es el Espíritu Santo, si es Dios quien está hablando a su vida y quiere resistir al Espíritu, entonces usted va a tener que darle cuentas al Señor. Y no estoy enojada, hermano. Pues la gente a veces me ve así. No, hermano, no es eso. Es que la palabra
Es como fuego que nos quema a nosotros primeramente. Pero da tristeza cuando no surte ningún efecto en la vida de aquellos que lo oyen. Ojalá que en usted hoy se cumpla lo que dice aquel verso. Mientras mi amado hablaba, mi ser, mi corazón ardía por dentro. Que gente que ahora ya el corazón no le arde cuando oyen la palabra de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque estamos acondicionados a que nos digan todas las cosas bonitas. Mira, te van a dar un carro, un terreno, una casa de 3 pisos. Te van a aumentar el sueldo. Te van a quitar 10 años. Te van a rejuvenecer. No, porque aleluya. Pero cuando el Espíritu Santo que nos conoce sabe, a veces no nos sentimos como muy contentos. Aleluya. Si vosotros siendo malos, dice, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre os dará el Espíritu Santo a lo que se lo pidan? El Señor dijo, de cierto digo que el que cree en mí, las obras que yo hago, las hará. Las hará también, y aún mayores las hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. ¿Para qué? Para que Él sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Pero ¿qué pedimos? Déjeme decirle que de ahora en adelante mi oración ha cambiado. Bueno, no ahora, ya hace una semana que el Señor ha estado tratando fuertemente conmigo. Estuve unos cuantos días sin poder venir. Y era porque literalmente no podía caminar. Literalmente. El día martes vine al estudio y le dije, Señor, solo dame un poquito de fuerza para que pueda yo enderezar. Pero después de eso fue algo tremendo. Y estaba orando. Y oía unas voces que no solo yo, porque usted también las oye. Aunque no diga que no. Ya usted sabe la batalla. En mi rodilla parecía una bola de béisbol así, mire, enorme. Y rápido los pensamientos. Porque 3 días antes me estaba doliendo un pie, las venas del pie. Y mire cómo son las cosas. Voy llegando yo a la casa y me encuentro con una señora recién operada del pie. Escuche esto. Por eso, en este tiempo, el creyente que no dependa del Espíritu Santo y de la unción del Espíritu Santo y no busque la llenura, no va a poder distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda, y la palabra lo dice. Van a presentarse la cosa enfrente y no la va a poder entender y mucho menos discernir. Y cuando yo voy entrando al edificio, veo a alguien. Y cuando yo la veo ahí con un aparato grande, yo la saludé, le digo, ¿cómo usted está? Y me dijo, ahora es que yo estoy bien. Y le digo, de verdad, qué bueno, gracias a Dios. Y me dice, mire, yo estaba bien mala, me dijo. Tan mala yo estaba que yo iba a emergencia y me decía que estaba todo bien y me regresaban y tenía la rodilla inflamada y tenía, mire, todos los síntomas que yo estaba teniendo. Y fui 2 veces y nadie halló nada hasta que tuve que ir con un especialista. ¿Y sabe qué era? Me dijo. Tenía 3 coágulos de sangre. Y esos 3 coágulos de sangre iban a ser un peligro para mí si no operaran, y me tuvieron que operar de emergencia. Y yo le digo, ¿y ahora que la operaron, cómo usted se siente? Bueno, faltan más operaciones, me dijo. Ahora me van a hacer esta y esta. Ya usted se imagina cómo yo entré a esa casa, hermano. Porque era el mismo pie, en el mismo lugar y con los mismos síntomas. Y no me diga que solo a mí me pasa eso, porque a usted también muchas veces le pasa eso.
Y empezó el ataque. Y algo me decía, ay, la sangre. Ese dolor, porque hermano, fueron 3 días de dolor intenso en el pie, en las venas. Después de esos 3 días, el sábado, menguó el dolor. El domingo pude venir. Y ya el domingo en la tarde, estaba terrible la rodilla. Y usted sabe la mente trabajando. Y una batalla, esa es la batalla que nosotros tenemos. Y una parte me decía, vete allá, te van a sacar como 1 litro de líquido de la rodilla. Porque antes decía, mire cómo es esto. Al principio decía media onza, pero fue aumentando. ¿Y qué tal un coágulo? ¿Y qué tal la sangre? Y yo, ay, santo Padre, que mire, esta es la batalla. Por eso no, mire, uno tiene que ver que vos oye. ¿Y a quién le presta oído? ¿Por qué? Es bueno, hermano, que la gente le digan algo, pero usted necesita, yo necesitamos depender totalmente de la voluntad de Dios y de la dirección del Espíritu Santo, porque dice la palabra que Él nos iba a guiar. ¿Quieres tú, Señor, que vaya? Y si es la voluntad de Dios, Él le va a decir, le va a dar permiso. Ve, le va a decir. Porque tampoco no va a ser como aquel que estaba ahí pidiendo, estaba perdido en una isla y pidiendo que el Señor lo salvara. Y llegó un barco, llegó un bote, llegó un avión y dijo, no, Dios me va a venir a salvar literalmente. Y se murió la isla. Y cuando llegó arriba le fue a reclamar al Señor y le dijo, ¿por qué no me salvaste? Le dice, pero que yo te mandé ahí la ayuda. Dígale que está la paz suya. Necesitamos dirección en todo del Espíritu Santo. Aleluya. Pregúntele, jóvenes. ¿Dónde están los jóvenes? Yo no sé por qué los jóvenes son tímidos. Jóvenes, ¿dónde están los jóvenes? No. ¿Dónde están los jóvenes? Gloria a Dios, ¿verdad? Por los jóvenes de unos cuantos años y ahí que por fe dicen amén. Pídanle dirección al Señor de en quién ustedes van a poner sus ojos. Amén. Pídanle, Señor, tu voluntad, que yo le ponga el ojo a esa hermana. ¿Es tu voluntad, Señor, ese hermano? ¿Es tu voluntad que yo tome esa carrera? ¿Es tu voluntad que yo haga esto? Es que en todo. Por eso es de que a veces hay corazones frustrados, porque hacemos muchas veces nuestra voluntad y no pedimos dirección del Espíritu de Dios. Y en medio de esa batalla, ay, hermano, ya se fue el tiempo ya. Mire, yo le digo a los hermanos cuando predican, no prediquen mucho porque hay escuela y esto y lo otro. Pero usted sabe por qué yo me paso, porque es domingo. Porque hay algunos que usan eso entre semanas. Si la pastora se pasa, sí, pero esto es domingo, nadie va a la escuela ahorita. Ya nos vamos a ir, pero déjenme terminar esto. Y en ese momento, el Espíritu Santo, ¿qué es lo que tú estás diciendo? Señor, yo quiero conocerte. ¿Tú quieres ver mi gloria? Sí. Aprende a oírme. Aprende a hablarme también. Y hermano, sentí una paz. Y yo lo único que le dije a mi hija, porque una de ellas estaba muy preocupada, y yo le digo, mira, tú vas a ver que el Señor se va a encargar de arreglarme esa rodilla. Le digo, si Él me manda que yo haga algo, pues voy a obedecer también. Pero hasta ahora no me ha dicho nada. Y literalmente lo pude ver, hermano. Como el Señor cada día, mire, fue una cosa impresionante, hermano. Yo glorifico al Señor.
Y es una cosita pequeña. Hermano, es una cosita pequeña, insignificante a lo que Dios quiere que su pueblo vea. La iglesia necesita andar en el mover del Espíritu de Dios. Necesitamos pararnos de ese acomodamiento. No se trata de decir pentecostal, porque también se tiene mal entendido la palabra pentecostal. Pentecostés es Espíritu de Dios. Pentecostés es unción. Eso fue lo que ocurrió en aquel día. Y la iglesia llena de Dios salió a hacer la obra. Porque el Señor dijo: y mayores cosas ustedes harían en mi nombre. La gente necesita. Hay gente con mucha necesidad afuera, pero usted sabe por qué a veces nosotros ni siquiera entendemos. Porque es que estamos supuestos a dejarnos dirigir por el Espíritu Santo. Estamos supuestos, la iglesia necesita andar conectada, estando en el tren, estando en el bus. Y si hay una persona que está a la par, va a venir el Espíritu de Dios que conoce a esa persona que está a la par y le va a decir: mira, él va a quitarse la vida, levántate, actívate. Entonces esa persona llena del Espíritu, porque no tiene temor. El que está lleno del Espíritu de Dios no tiene temor, ni complejo, ni cobardía, porque tiene seguridad y certeza. Y se para y le dice: mira, dice el Señor, sí, el Señor, el Espíritu de Dios me dijo que tú vas a hacer esto, pero el Señor te ama, no lo hagas. La iglesia necesita conectarse nuevamente. La iglesia necesita andar avivada en el Espíritu. La iglesia necesita que se muevan los dones. La iglesia necesita que haya discernimiento en la iglesia. La iglesia necesita autoridad. Y la máxima autoridad del creyente radica en el poder del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Sin eso no vamos a ir a ningún lugar. Póngase sobre sus pies. Aleluya. Y recibiréis poder cuando venga el Espíritu de Dios. Aleluya. Hay cosas mayores. Esas cosas mayores no vienen por esfuerzos humanos, ni por una espiritualidad propia. Esas cosas mayores solo vienen por la obra del poder del Espíritu Santo. El nacimiento de Jesús vino por obra y por el poder del Espíritu Santo de Dios. El ministerio de Jesús fue realizado porque fue investido, fue ungido con el poder para poder servir por el Espíritu de Dios. La tentación que Jesús venció en el desierto era porque antes de llegar al desierto iba lleno del Espíritu Santo y pudo vencer la tentación. La resurrección de Jesús, dice la palabra, que fue por el poder del Espíritu de Dios que lo resucitó dentro de los muertos. Aleluya. Aleluya. La cercanía de Jesús con su pueblo no puede ser sin la intercesión. Es más, la cercanía suya con el Padre, la mía con el Padre, no puede ser si no el Espíritu Santo está dentro. El Espíritu de Dios está en todo. Dice que Él nos ayuda a que nuestra oración llegue ante la presencia del Padre. Y aún para el retorno de Cristo, el retorno de Jesús por su iglesia y ese encuentro en la nube, también ahí está el Espíritu Santo. Porque dice que pone el sentir, el anhelo en la iglesia de decir: ven, ven, ven. El Espíritu y la novia dicen: ven. Si no es el Espíritu y que empieza a decir ven, la iglesia no podría hacerlo. Aleluya. Si Jesús necesitó esto, siendo el Hijo de Dios, ¿qué de menos nosotros? Si Jesús necesitó orar, ¿por qué usted y yo cree que podemos vivir sin la oración? Si Jesús necesitó estar en comunión con el Padre, ¿qué le hace a usted creer y a mí que vamos a poder dar un paso si no tenemos comunión con el Padre?
Aleluya. Gracias, Señor. Y yo quiero invitar a alguien, si alguien en este día se quiere reconciliar. Mire, nosotros no estamos para convencer a nadie. A nosotros solamente se nos manda hacer la invitación. Si hay alguien que quiere entregarle su vida al Señor, aleluya, este es el día en que pueda rendir su corazón. Él dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, ¿qué dice? Correrán ríos de agua viva. Y esto lo dijo, dice, del Espíritu que habrían. Y esto lo dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen. ¿Hay alguien que cree aquí hoy? Si alguno tiene sed, yo quiero hacer ahora otra invitación. ¿Hay alguien aquí que tenga sed? Que quiera pedir la manera correcta. De ahora en adelante ya no pida por lo demás. Y si lo va a pedir, hágalo en el orden que debe de hacerlo. Porque el Espíritu Santo es indispensable. ¿Habrá alguien aquí que tenga sed? Venga y beba. Y esto es voluntario, hermano. Esto es voluntario. Ya el Señor dio la palabra. Él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí y me envió para libertar a aquellos que están cautivos. Hermano, aquí hay gente que todavía están cautivos, que están en la cárcel todavía. No importa los años que tengan. Personas que su mano todavía les es ocasión de caer y no se la han quitado. Gente que todavía